Bueno, entonces lo que nos vamos a preguntar es si es posible modificar de forma negativa o positiva mi expresión genética. Y la respuesta es que sí, que la puedo modificar tanto de forma positiva como negativa. No sé si recuerdan de física o creo que o en química, perdón, en química, que vemos la teoría del octeto, en donde los electrones en el último orbital tienden a completar sus 8 electrones, ¿sí? Recuerden que son muy pocos los compuestos químicos que tienen los 8 electrones en su último orbital. La mayoría tienen entre 6 y 7 o menos. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón en su último orbital. Entonces, este hidrógeno va a tratar de acoplarse a otros átomos para completar siempre estos 8 electrones. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto es lo que genera el estado de oxidación. Si yo tengo una alimentación muy, digamos, con muchos alimentos derivados o alimentos procesados o ultraprocesados, el tipo de alimentación no va a ser más bien neutra, sino de un tipo ácida, y esto permite que se generen más radicales libres. Y estos radicales libres lo que tienden a hacer es dañar internamente a la célula y a las arterias. Entonces, pero no es solamente la alimentación, o sea, la alimentación es uno de los factores que va a predisponer un desarrollo o no de una enfermedad. El gen, ¿sí? O sea, el 90% de las enfermedades que tenemos, o sea, que padece la gente, tiene un componente ambiental y solamente el 10% tiene un componente genético. Es decir, la genética me indica que yo tengo una predisposición a desarrollar algo, pero lo ambiental va a hacer que esto realmente se desarrolle más rápido. Y entonces, por eso yo aquí les puse, y lo vamos a remarcar, les puse esta gráfica, ¿no? Esta gráfica me parece súper interesante porque acá resumo muchos de los factores eh, que me predisponen al desarrollo de las enfermedades. Es decir, la exposición al sol, no cuidándome, no usando protector solar, ¿sí? O sea, si yo tengo una predisposición genética a cáncer de piel y a su vez trabajo en un clima o soy agricultor y no cuido mi piel, no uso protector solar, bueno, entonces tengo el componente ambiental más fuerte que el componente genético. Lo voy a desarrollar más tempranamente. A su vez, la polución genera radicales libres, vivir en zonas muy fabriles o muy urbanas genera más polución, esta polución se inhala, esto genera radicales libres que si mi dieta no es una dieta basada en alimentos antioxidantes, ¿sí? Como son las bayas o como es el aceite de oliva o como es el aguacate y demás, entonces no voy a llegar a nivelar ese radical libre producido por la polución. Estar en medios de radiación, eso también me predispone. El fumar, o estar en ambientes donde hay mucho tabaco también, porque yo estoy inhalando, aunque no fume, estoy inhalando ese residuo y eso lo que hace es cortar o lacerar las arterias y generando, ¿no?, radicales. Entonces, si nos remontamos un poco a la historia, ¿sí? Eh, Nosotros desde que hemos sido cazadores y recolectores, hemos tenido una modulación genética que nos permitió adaptarnos y llegar hasta el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, aquí un poco es hablar sobre la influencia de los componentes de la dieta en la expresión genética, es decir, cómo en esa época, ¿sí? Cuando éramos, en la época paleolítica, cuando éramos cazadores, recolectores, cómo nos pudimos adaptar, ¿sí? Para poder sobrevivir, básicamente, cómo se adaptó nuestro organismo. Entonces, una teoría es que los nutrientes van a modular esta expresión genética.
¿Por qué? Porque existen mecanismos que permiten la adaptación cuando hay aportes de alimentos intermitentes. Es decir, cuando éramos cazadores y recolectores, no comíamos todos los días, ni tampoco teníamos acceso a alimentos todos los días. Si se cazaba, se comía, si se cosechaba, se comía, es decir, que en épocas invernales, en donde quizás la caza o la cosecha tenían periodos de tiempo más extensos, entonces el organismo tuvo que ir adaptándose a eso. ¿Y cómo se adaptó? A través del mecanismo que se llama aporte de glucosa discontinuo. Este es el mejor ejemplo. Es decir, el sistema nervioso central trabaja con glucosa. Entonces, si yo no consumo alimentos de hidratos de carbono, estos alimentos no pueden, transferir glucosa, obviamente, a nuestro sistema y así sostener el equilibrio del sistema nervioso central, entre otros componentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo logró? Bueno, es la gran pregunta y la gran respuesta es que lo logró a través de la teoría del gen ahorrador. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros no comíamos, lo que hacía el organismo era todo lo que comíamos, o sea, en periodos de hambruna no había alimento, ¿cierto? Pero cuando se cazaba y se comía, todos los alimentos que se ingresaban se guardaban en forma de triglicéridos, ¿sí? Salvo las proteínas, es decir, hidratos de carbono y grasa se guardaban en triglicéridos, y esos triglicéridos posteriormente en situaciones de carencia eran liberados para transformar hidrato de carbono, proteína y grasas. El triglicérido es la única macromolécula que puede desdoblarse según lo que el organismo necesite. Básicamente se desdobla en hidratos de carbono, ¿sí? Y en grasas nuevamente, ¿sí? Pero hay una pequeña proporción que puede transformarse en proteínas. Con lo cual, esto fue el mecanismo que logró la supervivencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué todos ante una situación de exceso de alimento engordamos? ¿Sí? En el siglo XXI. Si comemos más, engordamos. Bueno, porque nuestra genética, como eso se vivió durante siglos de esa manera, nuestra genética no ha evolucionado aún. ¿Sí? Nuestro organismo no sabe que no estamos comiendo porque no compré alimentos, porque se me pasó el horario de mi comida o porque no tuve deseo. El organismo solamente regula con lo que ingresa, es decir, que si no ingresa alimentos, se pone en tipo gen ahorrador. Entonces, cuando ingresa el alimento, lo que hace es que lo conserva en forma de triglicéridos. Es decir, si yo estoy más de 8 horas sin comer, cuando coma a la hora número 9 o número 10, un ejemplo, eso que comí, así sea una ensalada, lo va a transformar en triglicérido. ¿Por qué? Porque él dice, mi corazón latió igual, mi cerebro funcionó igual, mi sistema, la temperatura la tuve que regular igual, todo mi mecanismo funciona igual. Entonces, no puedo, desperdiciar energía, necesito ahorrarla. Entonces activa mecanismos que se llama gen ahorrador para transformar esa lechuga y ese tomate, por así decirlo, en triglicéridos. Porque él piensa que al otro día va a pasar lo mismo. Entonces, para evitar ese ciclo, lo que tengo que yo hacer es hacer regularmente comidas, ¿sí? Para enseñarle a mi metabolismo o indicarle a mi metabolismo que en realidad no es que no estoy comiendo porque no tengo ingreso de alimentos, sino por otra causa. Recuerden que todo lo que es metabólico no tiene función de... no tiene función del sistema nervioso central en cuanto a orden. Nosotros no ordenamos a nuestro estómago que haga el proceso digestivo, sino que es automático, ¿sí? O sea, nosotros ingerimos el alimento y se activa. Con lo cual, si esta máquina no activa, no hay movimiento, ¿sí? Entonces, entiende que no hay comida. ¿Me explico? Para ver un poco esto, qué pasa con el estrés y la hambruna, la epigenética y la malnutrición, les dejo dos videos que son los que vamos a trabajar en el foro.